Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy llenos de alegría, llenos de entusiasmo. El propósito de este mensaje de su servidor es simplemente para expresar algunas inquietudes que han surgido el día de hoy. Hoy es mi día de descanso y fui a visitar a algunos compañeros, algunos amigos de algunos países a quienes aprecio mucho. Y hablando de algún tema en especial de relevancia en México, utilizamos algunos conceptos que me parecieron interesantes. Algunos me lastimaron porque desde la experiencia personal y que veo, mucho tiene que ver con lo que realmente está pasando en el México de hoy, en nuestro México querido. Para empezar, hace algunos días se inauguró un aeropuerto o las grandes modificaciones que se hicieron en un aeropuerto ya existente, un aeropuerto militar. Y sabemos que este aeropuerto fue como una de las alternativas que se utilizaron para evitar la construcción de un aeropuerto en la Ciudad de México. Yo realmente siempre he criticado la construcción de siempre critiqué la construcción de ese aeropuerto en lo que es un lago tan emblemático. Quienes tenemos ahí nuestras casas, de nuestros familiares, vemos cómo por políticas populistas de la época, de épocas de sexenios ya muy pasados, hemos hecho la inversión fallida de nuestras casas. La mayoría ha tenido que derrumbar sus casas, demolerlas y volverlas a construir, y se constata terriblemente que en algunos próximos futuros años sería lo mismo. Y son inversiones de toda la vida, pero es un hecho. Ahí están, no podemos negarlo. Amamos esas tierras. Y lo que a mí siempre me pareció curioso, injusto, es que se pretendiera hacer una obra tan grande. Tuve la oportunidad de dejar mi testimonio sobre estos temas en sexenios ya pasados, en otros regímenes, con mis sobrinos, con algunos de mis familiares, diciéndoles que había sido un ecocidio utilizar como un vertedero de basura el lago de Texcoco, un vertedero de despojos, huellas de terremoto, y decía yo, ese aeropuerto que casi con toda seguridad se va a construir estará edificado sobre un montón de cadáveres. Lo dije y gracias a Dios pues están ahí los testimonios. De manera que yo fui uno de los primeros en aplaudir que no se construyera ahí. No soy técnico para saber si el aeropuerto en su ubicación en Santa Lucía sean las óptimas, las idóneas. Parece que al menos están en tela de juicio. No lo sé, no soy técnico para afirmarlo. Lo que sí es cierto es que fue la bandera del actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, elegido democráticamente. Sí, nadie lo puede dudar. Creo que ha sido un presidente elegido por una gran cantidad de personas como nunca se había visto. Sin embargo, el hecho de que sea un, un presidente democráticamente elegido no quiere decir que esté actuando de una manera democrática, porque desgraciadamente parece ser que está en contra de las instituciones, destruyendo todas las instituciones. Incluso parece querer estar muy en contra de esa institución que avaló su elección democrática. Y desgraciadamente parece que ahora
acontecimientos políticos que se acercan, pues apuntan a eso, a querer destruir a ese instituto que avala y que garantiza más o menos lo que democráticamente México pudo construir con casi todos los grupos parlamentarios, con los grupos políticos, y que aunque no es perfecto, desgraciadamente México está muy tocado por la corrupción, pues parece ser que esa fue la bandera que, que impulsó al actual presidente. Sin embargo, en estas charlas, en estos comentarios, me hacían ver que este presidente realmente es un presidente alineado con los regímenes como el cubano, como el ruso, como el venezolano, nicaragüense, se va encaminando a ello. Y todo lo que se ve, todo lo que de hecho está sucediendo, parece que avalan estas afirmaciones. También es cierto que quiero yo decir que este aeropuerto que se inauguró hace algunos días, el 21 de este mes de marzo, en el fondo, es como el emblema o la bandera de querer mostrarle al país que las promesas de este partido, por medio de las cuales llegó al poder, se están cumpliendo. Inaugurar un aeropuerto el 21 de marzo. He de decir que yo utilizo muchas veces al año, bueno, al menos 10 o 8 o 10 veces uso al año los aeropuertos. Y entonces yo dije, voy a comprar un boleto de avión para el 21 de marzo poder conducirme a este aeropuerto. No me fue posible. Lo quise hacer a través de la aplicación de Expedia y no pude lograrlo. Las opciones que tengo, las capturas de pantalla que yo elegí, me avalaban un vuelo, sí, pero tardando 27 horas en un vuelo directo de Tijuana al aeropuerto de Santa Lucía. Jamás también pude imprimirlo, porque el precio que se ofrecía era muy barato, y yo dije, para mí será un recuerdo el tener un pase de abordar, aunque no lo voy a utilizar, pero sí quiero ese pase de abordar. Jamás lo pude imprimir, tampoco pasó mi tarjeta de crédito, al menos en esa compra, porque en todas las demás compras sí ha pasado. Pero efectivamente sí creo que es el emblema del actual presidente. Un aeropuerto hecho a la carrera y inaugurado a la carrera. Subordinando, sí, creo que mucho del gasto público se tuvo que sacar de algunos lados, y querramos que no, nadie puede negar que sí se construyó con dineros de sexenios pasados, o de deudas que tenían muchas empresas y que mediante un proceso que raya en la extorsión fueron pagados y que están siendo pagados por empresas que debían mucho dinero. Sin embargo, para mí es preocupante alguna cosa. México recibió una promesa de que primero los pobres, y el aeropuerto, desgraciadamente, es una promesa que ha hipnotizado a los pobres. Pero la mayoría de las personas que asistieron a la inauguración, gente que parecían acarreados, pertenecientes al actual régimen de política, son personas que pocas veces utilizan aviones,
o que muchos de ellos casi me atrevería yo a decir que no han viajado en avión y parece ser que no lo van a hacer. El emblema es atractivo por el bien de todos, primero los pobres, pero de una manera irónica parece ser que habrán para llegar ahí pues helicópteros que podrán llevar a la gente a ese aeropuerto internacional. Y, y bueno, si alguien es capaz, si nada más ofrece vuelos nacionales, creo que fácilmente una persona que puede pagar un vuelo en helicóptero, fácilmente lo podría pagar al destino, a donde va, sin necesariamente pasar por algún aeropuerto cercano. O si el único destino es Venezuela, insisto, que es un capricho para darle la connotación de aeropuerto internacional, traer una línea aérea venezolana. Al menos hasta donde yo sé, es poca la interrelación que existe entre Caracas y la Ciudad de México. Y además poco relacionado con esa parte norte de la ciudad. Difícilmente podemos encontrar empresarios o intereses venezolanos en gente humilde y pobre del área norte de la Ciudad de México. Creo que si hay algo de consumidores de ese tipo de vuelos, se dan mayormente dentro de la Ciudad de México. Y sin embargo, parece haber una como extorsión a las líneas aéreas para que utilicen ese aeropuerto. Parece ser que hay una presión de tipo político para que el aeropuerto sea un éxito. Yo desearía que ese aeropuerto fuera funcional y no me quiero yo entretener con las cosas anecdóticas que con el tiempo se van a ir componiendo, que si no hay restaurantes, que si se meten las personas a vender comida ambulante, o que si se venden dulces o gente llevada. Eso no es relevante. Lo relevante es que sí se pueden comer platos típicos mexicanos, antojitos mexicanos, pero en un aeropuerto creo que deben de ser al menos con un estilo, al menos con una calidad. Esa señora que vende, le dicen tlayudas, no sé si cumplan con ese, si sean reales, bien, pero esa señora debe de ser apoyada para que ponga su puesto, pero no un puesto bien, sino una cocina bien estable y que ofrezca comidas típicas mexicanas en ese aeropuerto. Es un honor ofrecer comida típica mexicana. Sin embargo, el discurso del presidente es la lucha de clases, confrontar. Y algo que él no jamás admitirá como un error, o que no estuvieron prevenidos el hotel, el agua de los baños, cosas que se van a ir arreglando, insisto. Él, su papel de él es cumplí, lo inauguré, cumplí, soy hombre de palabra, y no le importa realmente la calidad o el sacrificio que haya conllevado el hacer ese show, un show de inauguración. Lo curioso es que la gente pobre es quien apoya ese aeropuerto, quienes no lo van a utilizar, o lo van a utilizar muy poco. También me dolieron algunas palabras que utilizaron, o que utilizaron los amigos, que no se me habían ocurrido a mí. Son el emblema de un maridaje entre el actual presidente y el ejército. Insistían, el ejército no tiene por qué estar cargando sobre sus hombros las construcciones de albañilería, de fontanería, de reparto de gas,
no porque sea indigno de ellos. Lo hacen y lo hacen muy bien. No, no por eso, sino porque México necesita seguridad. Hay masacres, hay muertes, hay narcotráfico, hay crimen organizado. Y ese es el costo de este aeropuerto. Por eso tuve que agachar mi mirada y decir, es verdad. Un concubinato entre el gobierno que insiste en cumplir a medias, pero cumplir a costa de que el ejército se distraiga de sus verdaderas obligaciones, de lo que sí le pertenece, de sus verdaderos compromisos. También la bandera que ha levantado el actual presidente ha sido su lucha contra la corrupción. Pero el grupo de personas que lo apoyan son los mismos de antes. Vea usted, son los mismos políticos de antes, comenzando por él, por el presidente, comenzando por su gabinete, siguiendo con los empresarios, los constructores. No importa que se les haya caído el metro, no importa que haya habido contubernio o al menos sospechas de corrupción con sus familiares. Y digo sospechas porque nunca se ha demostrado que no sean o que sean verdaderamente actos de corrupción, lo de la casa de uno de sus hijos. Nubes de humo que impiden que se pueda analizar la transparencia en base a seguridad nacional, cuando realmente son los corruptos los que crean ese ambiente oscuro en donde se anidan los grandes fraudes y de los cuales no se escapan actualmente. Corrupción sigue siendo la tónica. Ustedes lo experimentan, yo también lo experimento, México lo vive. El único que parece que todo marcha, dice que todo marcha de maravilla, es los concubinos, el concubinato entre el presidente de México y el ejército. No, las cosas no marchan bien. ¿Por qué la insistencia de que ahora se haga unos votos para ver si hay revocación de mandato o no? Aunque todo México votara que salga, la ley no es retroactiva. Jamás el presidente se verá afectado por una ley que está surgiendo en estos momentos. Además, una ley que busca la revocación de mandato, que pretende la revocación de un mandato, es cuando la mayor parte del pueblo no está de acuerdo con el presidente. Y hoy, querrámoslo o no, el actual presidente cuenta con mucho apoyo popular. Mucho. Es decir, no es aplicable. Algunos de mis amigos comentaban que es una base egoísta, una especie de egolatría.
sabe que la mayor parte de la gente va a decir que se quede. Yo no lo creo así, decían algunos. El presidente está decidido a utilizar todo su poder para destruir al sistema democrático de México. Dirá que fue amañado, que no pusieron las suficientes casillas, que por eso no se pusieron casillas donde estaba la gente. Hablan de eso. Hubiera sido, para mí, más consolador que fuera una actitud narcisista del presidente, que le digan bella, linda, Mesías, Salvador de los pobres. Pero desgraciadamente parece que tiene trasfondo político muy poderoso, que le va a afectar a México por muchos años, por muchas décadas. Soy una persona que intenta vivir sus convicciones religiosas. Soy sacerdote. Y por eso yo elevo mi oración a Dios para que yo esté equivocado en este tipo de apreciaciones. Me gustaría estar equivocado, pero al ver la historia, al ver otros países, al ver otras experiencias, todo me indica que necesitamos de la ayuda de Dios. Me encomiendo a la Santísima Virgen de Guadalupe. Encomiendo a toda mi nación, a mi familia, a mis amigos, para que la Virgencita de Guadalupe, como buena madre, nos dé ese ánimo y salir adelante. Me duele que personas conocidas quieren lucrar con mi vocación sacerdotal, diciéndome que estoy encubriendo faltas de algunos clérigos. No, no es eso. Cuando hay alguien que hace cosas malas, debe responder por ellas. Pero yo al menos intento ser muy independiente. He sido crítico muchas veces. En todos los regímenes he sido crítico. ¿Por qué no debería de serlo ahora? Me subordino a Dios y a su gracia, pero también intento proteger esa línea que se nos traza de respeto a los demás. Me duele que aquello se hizo realidad cuando Jesús dice: a los pobres los tendréis siempre. Lo que no me gusta es que se utilicen como carnaza barata para mantener un régimen autoritario, antidemocrático, aunque se valga por medios democráticos para vivir o para llegar al poder. El orden, las leyes no se pueden cambiar en el momento del partido que se está jugando o que se está llevando a cabo. Por eso es muy importante que nuestros políticos sean los primeros en respetar. La investidura del presidente es grande, es muy hermosa, muy valiosa, muy respetable, pero él se ha reducido, el actual presidente se ha autobajado a ser una vieja argüendera de vecindad. No porque sea denigrante vivir en una vecindad, sino porque ahí pocas veces tiene que ver el orden
y la razón. Casi todo el discurso de nuestro presidente está basado en el rencor y en la venganza. Es triste. Que Dios nos libre de que esto que estoy diciendo sea una realidad. Quiera Dios si yo esté equivocado, el tiempo lo dirá. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.